La sobrevivencia en los ecosistemas es una ardua tarea que incesantemente mantiene a las especies en tareas para propiciar su continuidad dentro de ella. Hay distintos espacios y recursos, presas y cazadores, cualidades, necesidades y comportamientos distintos que hacen que los integrantes de dicho sistema sobrelleven sus actividades por y para particulares circunstancias. No sé cómo lo entienden las demás especies, pero a la acumulación, distinción, medición y uso de los designios, labores o fenómenos en los procesos del humano y su propia historia se le ha llamado tiempo. Se puede distinguir físicamente en dependencia del estado de movimiento y del campo gravitatorio del observador. Es decir, ahora mismo a razón de una gravedad de 9.8 metros sobre segundo y supuestamente inmóvil, el cómo veo el tiempo me es cotidianamente usual, pero cuanto más el movimiento se aproxime a la velocidad de la luz o cuanto mayor sea el campo gravitatorio, podría percibirlo más lento que en el escenario planteado anteriormente. Esto por la mera cuestión relativa de la percepción del tiempo. Por eso es tan difícil matar una mosca, no es que sepa que vaya a pasar, sino que su percepción de tiempo y el cómo lo procesa conviene a sus funciones biológicas. Pero la percepción del tiempo también depende de factores psicológicos y neurológicos. Comparar la percepción del tiempo con sabores, colores o el tacto sería extraño, pero los estímulos que se tienen al viajar de un sitio a otro en el que seguramente manejes una actividad de relevancia o pesadez física hará que sientas que incluso tardaste más que lo que marca tu reloj. Pero al regresar de tal sitio a, por ejemplo, tu casa, que representa seguridad, comodidad y descanso después de un día más de experiencias, el tiempo posiblemente te parezca más corto. La función gravitatoria es la realidad social intersubjetiva de nuestras personas. En neurología se ha estudiado que el juicio de la duración del tiempo está mediado por una red neuronal. Esta red incluye el lóbulo frontal y parietal del cerebro. Estos lóbulos están relacionados con las emociones, la capacidad de razonar y las percepciones externas como la temperatura, el sonido y los fenómenos, olores, cosas así. Por tanto, cuando nos interesamos en un intervalo de tiempo, lo que nos interesa es saber si podemos lograr un objetivo como correr para llegar a una esquina antes de un auto, o por otro lado la duración en sí misma de un suceso como pues ir en un auto y cerrar los ojos para voy por la tortillería, no, aquí ya. En cada caso participan diferentes regiones neuronales que afectan dicha concepción. Pero a rasgos generales, ¿qué nos ayudaría a medir el tiempo y por qué usar los astros para ello? Sencillo, durante lo que llamamos día suceden diversos fenómenos astronómicos. Los más visibles de ellos podrían ser, por ejemplo, la traslación del Sol y la Luna ante nuestro entorno con sus propios movimientos, como la traslación, rotación y oscilación. En la praxis de estas interpretaciones se pudo concretar la división de estos movimientos para poder tenerlos como una agenda para la conducta humana. Pero a lo largo de la historia se han concebido distintas versiones de lo que podríamos llamar calendario, que patente de su estructura y uso, división y percepción de la sucesión de acontecimientos astronómicos, terrestres y humanos en el tiempo dentro de los márgenes de su ampliamiento. Esta herramienta es la cultura temporal sintetizada en la medición de las temporadas que destinan para discernir giros conductuales de y por las condiciones que se materializan en su entorno. La furia de las acciones en su multifactorial llamarada usando el cómo se ha estructurado la ceniza de su paso para no perderse y saber cómo arder. Por ejemplo, los cazadores recolectores de hace 10.000 años en Eloy, Aberdeenshire, Escocia, ya tenían un registro de las fases y posiciones lunares a lo largo del año. Esto con 12 monolitos de madera formando un arco de 50 metros que incluso se alinea con la salida del sol en invierno como guía astronómica para conocer los cambios de estación, que hasta sufría modificaciones para hacérsele más efectivo. De ahí los registros hacen un salto de 5 siglos a Sumeria de la Mesopotamia, quienes dividieron un día en 12 horas y cada hora además se dividía en 30 partes. Más tarde los babilonios, estudiando geometría y bien campantes porque sabían contar con las articulaciones de sus dedos, idearon la fragmentación del día en 24 horas y cada hora en 60 minutos, basándose en las partes de una circunferencia. Los mayas calcularon las fechas con el calendario Solkin y Hab desde hace 5134 años hasta el 2012, lo cual se malinterpretó con algunas personas que creían que se trataba del fin del mundo. El calendario de 18 meses de 20 días más el Wayeb, mes sagrado de purificación compuesto de 5 días, incorporando el uso de 365 días en su calendario. Muchos de los templos y edificios que forman las ciudades prehispánicas fueron construidos
con el propósito de significar fenómenos celestes en la Tierra, como Chichén Itzá. En él podemos observar el descenso de Kukulcán, serpiente formada por las sombras que se crean en los vértices del edificio durante el solsticio. Las escaleras del propio templo hacen un total de 365 como su calendario. Pero los egipcios dijeron: oye guacha, el sol, pero no tanto tiempo, babas. Y con él pudieron notar que su posición coincidía con la crecida del Nilo, con un calendario desde hace 4480 años. Uno de ellos le dijo al otro: no güey, fíjate que esta parte del planeta está chida, supongamos que desde esta latitud podemos ver cosas chidas en el sol. Su movimiento es oscilante entre dos posiciones geográficas, digamos, trópico de Cáncer, que el sol le alcanza en verano, y el de Capricornio, que el sol le alcanza en invierno. Fuente, claro que es una broma.com. Puede ser que el conocimiento no lo hayan concebido de esta forma, pero empíricamente las observaciones coincidían con el comportamiento del río Nilo. Con esto distinguieron 3 estaciones: crecida, siembra y cosecha, sucediendo esta última en verano. Cada uno de los 12 meses en que se dividía el año tenían 30 días, y a los restantes se le llamó días epagómenos, asignados a los dioses como Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis, no confundir con Netflix. Supercomedia. Los antiguos griegos dividieron el mes en 3 semanas o décadas, es decir, semanas de 10 días. Constaba de 12 meses de 29 y 30 días alternativamente. A este año de 354 días se le añadiría un mes cada tercero, sexto y octavo año. Pero los romanos se enteraron de otros planetas, le dieron nombre de sus dioses y luego los usaron como días de la semana. Hasta cierto punto digamos que lo mismo con los meses. Tras la muerte de Julio César hace 2061 años, el Senado romano dijo: güey, hay que aumentar el simbolismo de ese vato, y así le llamaron a un mes. Su sucesor César Augusto, bien checho, dijo: ñe, pero si a él le dio, a mí también, yo igual quiero. Y pues ahí anda Augusto. Pero aún así se mantenía esa variación de 360 días. Sin embargo, el desfase del ciclo solar llevó al Papa Gregorio XIII a encargar un nuevo calendario en 1582. Aunque se trata del calendario más preciso, utilizado en casi todo el mundo, cada año se desajusta algunos segundos. Dentro de 3300 años tendremos que añadir un día más para ajustar el calendario. El calendario gregoriano fue casi perfecto porque no pudo lograr que los meses fueran regulares ni que tuvieran la misma cantidad de días uniéndoseles en trimestres. Porque igual cada 4 años se le añadiría un día más a febrero por el déficit de 6 horas anuales en el calendario. Este día adicional fue llamado Big Sextus Days ante Calendas Martias, o sea, segundo día sexto antes de las calendas de marzo. Al año que se le añadía el día se le llamó Big Sextus, bisiesto. Pero si hablamos desde un sentido estricto, un segundo es el tiempo que tarda en oscilar de manera exacta el átomo de cesio 133 en un sentido definido de 9.192.631.770 veces. Lo cual ahora, si buscásemos esbozarlo para un calendario perfecto, lo recluiría con esa cantidad de oscilaciones de cesio, para tener así un año disque perfecto, porque cuenta con el error de solo un segundo aproximadamente cada 100.000 años. Leve, el tiempo estimado que tardan en atenderte en el IMSS. Pero es que neta, este rollo no es exacto. Antes, por ejemplo, la luna estaba un poco más cercana a la Tierra y la Tierra al Sol. Obvio no habían humanos, pero los cambios son totalmente ajenos a su presencia. Nosotros que, si incluso el último minuto del 2015 tuvo 61 segundos. Esto porque nuestro planeta se está desacelerando lenta y gradualmente, así como la rotación de la Tierra, que tiende a girar más despacio, lo que también hace que los días sean un poquito más largos. Es por eso que en cierto modo los relojes humanos son más fiables que la propia rotación terrestre, al menos en el sentido de las prácticas humanas. Pero de todas formas se le tiene que estar dando mantenimiento y un ajuste periódico al pinche reloj. Según las leyes de Kepler, nuestra órbita es elíptica. La distancia del Sol por consiguiente varía ligeramente, y según la segunda ley se acelera el movimiento cuanto más cerca está el Sol y se desacelera cuando se aleja. Tales variaciones pueden hacer que el día solar difiera en unos 15 minutos, así que otra vez ajustar el reloj. El periodo orbital de la Luna, medido por las estrellas periodo sideral, es de 27.32 días, pero de igual manera el ciclo mensual de la Luna nueva, cuarto creciente, llena, cuarto menguante y de nuevo nueva es de 29.53 días, porque depende de la posición del Sol en el cielo, y esa posición cambia apreciablemente en el curso de su órbita. Las diferentes fases de la Luna representan diferentes ángulos de
iluminación y la apariencia de la luna en el cielo nocturno nos da una buena idea de dónde puede estar el sol. Pero estas diferencias no se detienen en estos ámbitos. La cultura sopesa el uso de los días y diseña arquetipos tradicionales apropiándose de sucesos, no tanto de fechas. Los musulmanes utilizan un calendario lunar no corregido y como resultado sus festividades se mueven a lo largo de las estaciones del año en una proporción de aproximadamente 11 días. La razón no es ignorancia de la astronomía, sino un esfuerzo deliberado por seguir un horario diferente a cualquier otra fe. Igual pasa que el Ramadán cae a mediados de invierno. Esto no es gran problema ya que los días son cortos y fríos. 15 años después el propio Ramadán podría ser en verano. Según estudios, a 499 participantes con edades correspondidas entre 14 y 94 años, la percepción del tiempo se apresura o disminuye acorde a nuestra edad. Esto porque la edad adulta va acompañada de cada vez menos momentos memorables. Cuando el paso del tiempo se mide en los primer beso, primer día de escuela, primeras vacaciones familiares, hace que la experiencia adulta sea como sostiene el malhumorado James: los días y las semanas se suavizan y los años se vuelven huecos y colapsan. Así como quienes corresponden a las edades de entre 20 y 59 años son más propensos a seleccionar declaraciones que se refieran a la presión del tiempo o a la noción del tiempo que se está acelerando y que no pueden terminar todo lo que quieren o tienen asignado a hacer. A medida que envejecemos prestamos menos atención al tiempo y su cronocepción difiere a los demás relojes humanos. El conocimiento, de alguna u otra parte en su curso, pasado o futuro, cercano o distante, se mezcla siempre con el conocimiento de la cosa presente. Refinamos el uso de habilidades para destinar un enlistado, repetición, perfeccionamiento, responsabilizar el desenvolvimiento y en el transcurso otorgarle significados a sus temporadas. Sucesos relevantes que desde sus entrañas historizan así el refinamiento de todo carácter social, ya sea para la percepción intersubjetiva como su propio estudio y el empleamiento cultural dispuesto a la modificación modificante modificada. 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos y cada segundo con una duración algo mayor a la de un latido. El consistir las interpretaciones con una asociación preventiva para el fortalecimiento, memorización y praxis del desarrollo configura un metatiempo en la tendencia humana. La regulación la hace herramienta, pero aún subyacente y ajena a su perceptor, intimida toda correlación y causalidad. Quizá de ahí la unión de la cosmovisión griega de Cronos y Ananke, su huevo primigenio separado por 3 partes, tierra, mar y cielo. O porque Yahvé pudo crear el mundo en 7 días, porque para él 100.000 años eran un día y un día era como 100.000 años. Metáfora en que aún la acción de algo todopoderoso requiere el permiso del tiempo para concebirse. ¿Y qué es el tiempo sino lo que hacemos de nosotros en los pequeños lapsos unidos superficialmente por las categorías independientes significativas del preceptor que influye al usarle? Supieran que el tiempo que fueron, son y serán no intervienen en la configuración del mismo gotero que les permite, bajo el ocaso brillo del cristal que se empaña de la naturaleza inaudita y le fricciona con el espacio, amoldarse ya a su minúscula oportunidad de espesarse a las capas que le preceden. Segundos, interludios arrítmicos de la introspección. Vidas, nidos deteriorados del dembow, pues tic-tac en corriente al viento se improvisa. Equilibra de sus hilos costa a costa acostumbrados de sucesos secuenciados que le tensan. Criterio, acción de asociación, introspectiva, empatía y vacila que acostumbrados contamos el tiempo tantas veces que nos ataca. Peor aún apaciguados al cotidiano despolvar para ensuciarse más. Confort hiriente que inspira al humano a ser producto de su consumo ofrecido que afilia y le asigna en los sistemas del voy y vas, subo y bajas, perturbas, eres del final de 24/9, trabajas, 3 viajas y comes en tus sueños y la deuda de tus pesadillas te permiten la hazaña. Cosas diarias que son odas a la filia de la indiferencia, pues se ignoran a ellos mismos por simbolizarse en una distribución pragmática que le adscriba y oriente al reconocimiento de ser socialmente voraz, sin de sí conocerse. Poder saberlo regalía, privilegio ser libre de usanza. Aquello que pasa mientras tanto imperturbable, ciego de forma y sediento desde su inicio, sigue y viene fugaz, pues igual es el final. Esto fue una especie de remembranza de los principales calendarios y su impacto social como herramienta cultural en los días, meses y años, con uno que otro toque de cómo es la percepción de aquello que llamamos tiempo, que se va volando o es el viento que incita a volar. Puedes seguir las redes de PitCubG y tal vez un día se aborde a profundidad la cuestión del tiempo y su estrechez humana.